Listo, entonces iniciamos. Como les había comentado en el video anterior, la idea de este trimestre en Science, unido a lo que ustedes están viendo en ciencias, es ver el tema de taxonomy classification y meta barcoding y barcoding. Entonces, para iniciar con esto, vamos a hablar un poco de qué es la taxonomía y por qué es importante en los temas de ciencias o de biología. La taxonomía surge como una forma de clasificar todos los seres vivos que hay en el planeta. Entonces, es la forma más fácil que ha encontrado el hombre de agrupar por características morfológicas, ahora por características genéticas, los individuos o las especies que existen en nuestro planeta. Entonces, fundamental que ustedes manejen el tema y la pronunciación de taxonomic classification. Eso va, acuérdense que en Science lo que vamos a usar es el manejo del vocabulario, más no todo el bagaje que se tiene. Dentro de la taxonomía, nosotros encontramos 8 rangos taxonómicos, que son los que voy a mostrarles acá. El primero, que se denominan en inglés taxonomy ranks, es domain. El segundo es kingdom, phylum, class, order, family, genus y species. Entonces, esos 8 son los rangos taxonómicos en los que en la actualidad nosotros clasificamos todos los individuos. Más adelante les voy a dar como un ejemplo. Hay que tener de pronto un poco cuidado en este tema de phylum, porque solamente lo vamos a encontrar para denominar en animals, protists, archaea, bacteria y bacteria. De resto, utilizan fungi and plant division. Y ya les voy a explicar más adelante qué es cada una de esas cosas y por qué es importante que ustedes observen esa división entre phylum y division y quiénes lo utilizan, porque nos va a ser importante para establecer de pronto en algunos ejemplos que yo les deje o que ustedes hagan esa separación o ese uso taxonómico de taxones. Importante, otras palabras que deben ustedes manejar: living organisms. Living organisms referido a todo el tema de seres vivos. Con esas dos palabras hablamos de seres vivos. Y vamos a ver eucariot, procariot, eubacteria, archaeobacteria, plants, protists, fungi, animals and protists, que van a estar dentro de esos domains and kingdoms. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes manejen ese vocabulario que yo les envié la clase pasada. Continúo. Entonces acá, como les decía, la vida, que como lo vieron en la imagen anterior, está dividida, o la primera división general en donde se incluyen la mayoría de las especies, que son los rangos de más inclusivos, more inclusive, son, el primero es domain. Nosotros tenemos en la actualidad 3 dominios, en los cuales está el más antiguo, es Archaeobacteria o Archaea, que es la que ven acá ustedes, en este pedacito del árbol de la vida. La segunda o el segundo domain es Bacteria, que es la que encontramos acá. Y la última son Eucaria o Eucariot. Entonces, esta es la tercera rama y aquí es donde nosotros nos encontramos. ¿Listo? Importante que ustedes vean, yo les dejé aquí en esta diapositiva, esta imagen me pareció perfecta, porque les muestra quiénes son procariots. Acuérdense que los procariots son aquellos que no tienen en sus células núcleos, ¿cierto? Por eso el procariots antes del núcleo. Y aquí nos muestra quiénes son eucariots para que tengamos esa distinción. ¿Y por qué eso es importante? Porque después de pasar de domains, como veíamos en la imagen anterior, nosotros tenemos kingdoms. Y entonces en la actualidad encontramos, pues, o usamos 6 kingdoms, pero si ustedes observan estos árboles,
podemos ver que hay más de 6 reinos en la naturaleza. ¿Listo? Solo que los que más usamos y en donde se han como agrupado, aglomerado, son dentro de esos 6 que vamos a ver a continuación. Es importante para que ustedes aprendan cuáles son los 3 dominios, domains, bacteria, arquea y eucaria, y quiénes son eucariots y quiénes son procariots y por qué son. ¿Listo? Tanto para science como para biología, eso les va a ayudar. Listo. Entonces, como les contaba, The Six Kingdoms of Life. Tenemos 6 reinos en la naturaleza o de la vida. Los primeros o los más pequeños son Archaeobacteria y Eubacteria. Si ustedes se dan cuenta, estas dos pertenecen a un mismo domain, a un mismo dominio. ¿Listo? Y el resto, animals, plants, fungi and protists, pertenecen a Eucaria, al tercer domain que vimos nosotros, the third domain. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Dentro de esos, aquí, ahí les comparto esta diapositiva, podemos encontrar, una cosa es hablar de multicelular y otro es de unicelular. ¿Listo? Podemos nosotros encontrar que dentro de los kingdoms, Eubacteria y Archaeobacteria, nosotros vamos a tener siempre, y van a ser siempre, procaryotes y van a ser unicelular. ¿Listo? Pero en el domain arquea, eucaria, perdón, vamos a encontrar tanto multicelular como pluricelular. Y eso lo vamos a ver principalmente en el kingdom protists and fungi. ¿Listo? Podemos ver ahí que tenemos organismos que son, por ejemplo, hongos multicelulares, como las setas que ustedes observan acá, como el champiñón, como las orellanas, pero tenemos hongos multicelulares, a veces como, o microscópicos, como los mohos, que pues de una u otra forma no son visibles para el ojo humano en sus construcciones más pequeñas. Y en protistas, algunos pueden solamente estar formados por una sola célula, por ejemplo, como los parameciums, como la euglena, y otros pueden de pronto tener una mayor complejidad, como los parásitos. Esto nosotros vamos a estar manejando tanto en ciencias, en biología como en science. Vamos a ir empleando árboles filogenéticos o cladogramas. En otros casos también podemos hablar de fenogramas, dependiendo de la clase de sistemática que estemos viendo. De pronto estemos viendo filogenética, pero por cladograma o por la fenología. Entonces, ahí vamos a estar manejando, pero para que ustedes se vayan acostumbrando a que vamos a estar usando estos diagramas o estas figuras. En este árbol, que es un poco más organizado al primero que les mostré, nos muestra que todos los seres vivos del planeta vienen de un ancestro común y que ese, digamos, ancestro común fue diversificándose y digamos que la primera diversificación que encontramos es entonces en kingdoms, por eso les digo que esas son, es uno de los rangos taxonómicos o taxonomy ranks más más inclusivos, en donde se encuentran albergadas la cantidad o la mayoría de los seres vivos en el planeta. Y de ahí vamos bajando poco a poco a phylum, class, orden, family, genus, and species. Y si ustedes se pueden dar cuenta, cuando ya llegan a la cumbre del árbol, ya la división es más específica. Entonces, especies solamente, para que recordarles un poco lo que ustedes ya vieron de pronto por ahí en séptimo, que hablábamos de especie, son individuos de una misma población con características morfológicas, genéticas similares que pueden reproducirse entre sí, que están en un mismo espacio geográfico y tiempo. Entonces, como se pueden dar cuenta, a lo último de nuestro árbol siempre vamos a tener líneas más pequeñas y va a ser mucho más diversificado, y de ahí el hecho de que especies sea el rango taxonómico
con menor exclusividad, o sea, es más exclusivo y menos inclusivo, porque solo agrupa a individuos de unas mismas características con unas que puedan reproducirse entre sí. Recuerden que ahorita al final van a hacer ustedes las dudas o preguntas que tengan. Listo. Entonces, ya para hacer, digamos, centrarnos un poco más y llevar todo eso que les hablaba al tema principal que vamos a manejar con Science, la idea de aquí en adelante es que voy a dejar uno, ejercicios de pronto de pronunciación, de escritura de palabras, y dos, ejercicios en donde ustedes van a tratar de hacer clasificaciones de seres vivos utilizando estos rangos taxonómicos hasta el momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos nosotros del Kingdom Animals o en el reino animal, el Kingdom siempre va a ser el mismo para todos, va a ser Animalia. El Phylum, por ejemplo, en este caso son Chordata, que son aquellos que tienen de una u otra forma vértebras, o son los vertebrados. Entonces, en esto, digamos que en los animals no hay que tenerles tanto cuidado en la forma en que se escriben cada uno de las clasificaciones, pero sí, como vamos a ver más adelante, en plantas y hongos sí hay que tener en cuenta porque las raíces o las partes finales de las palabras nos van a ser claves para distinguir si estamos hablando de un orden, si estamos hablando de clases, si estamos hablando de familias, si estamos hablando de géneros o si estamos hablando de especies. En el caso de animals, el orden, la clase casi siempre va a ser en latín, como la ven acá, normal, pero en familia, si ustedes se dan cuenta, todas al final, como veo acá, tienen la terminación idae. Heinidae, canidae, felidae. Entonces, ese idae, en el caso de los animals, nos va a permitir saber que estamos o nos están hablando de familias. Entonces, por ejemplo, si de pronto en algún quiz o en alguna guía les envío yo, ordene las siguientes palabras dependiendo del nivel de clasificación o el nivel de taxonómico, el rango taxonómico, siempre van a tener ustedes en cuenta que cuando vean ese IDAE va a ser referido a familia. Esto en género también va a ser específico. En género, todos los géneros nosotros siempre lo usamos cursivo. Entonces, cuando ustedes vean solo una palabra en cursiva, así como la ves acá, protelis, canis, pantera, eso nos va a hacer o nos va a significar que el profesor o la persona que nos dé el ejemplo nos está hablando de un género. ¿Listo? Gracias al que me está rayando la pantalla. Y en species siempre vamos a ver que vamos a encontrar primero el género, miren acá, gracias, y vamos a encontrar otra palabra acompañante que también digamos que va a ser como el nombre de la especie es el género y el apellido va a ser la segunda palabra. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros nos llamamos Homo sapiens, Homo de los homínidos, porque pertenecemos al orden homínido, pero digamos que nuestra característica como seres humanos es esa palabra sapiens, que es de ser pensante, razonante, entonces eso es nuestro apellido. De ahí que seamos la especie Homo sapiens y en este caso sapiens. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta, siempre en species ustedes van a encontrar dos palabras y en cursiva. Y ahí van a hacer referencia a que están hablando de especies. Aquí vamos a ver unos ejemplos sobre taxonomía en plantas. Entonces, en plantas, como les decía, por ejemplo, Kingdom, Plantae o Plant, cualquiera de los dos es válido. Y vamos a hablar, si se daban cuenta en la anterior, la segunda parte era, después de Kingdom venía el Phylum, que es como les digo yo o les explicaba una vez a Quinto, es una columna vertebral en la que se dividen, por ejemplo, un reino. Entonces tienen unas características
generales que comparten, y eso hace que se vayan por esa línea y no por la otra. Por ejemplo, para ser más específica en el caso de las plantas, nosotros tenemos plantas que se reproducen o tienen flor, como la conocemos normalmente, y otras como los pinos que son conidias o tienen conitos. Entonces, eso hace que, por ejemplo, unas se denominen angiospermas, que son las que tienen plantas y pertenezcan al filum de las angiospermas, y otras que tengan conos y pertenezcan al filum de gimnospermas. Entonces, de una u otra forma, lo que va a hacer ese filum o esa división en los reinos es separar los organismos como en líneas divisorias que digamos, los agrupan por algo. En el caso de los animales, por ejemplo, tenemos invertebrados y vertebrados. Entonces, el hecho de que tú tengas o poseas huesos hace que pertenezcas a un filum, pero el hecho de que no tengas huesos o que pronto tus huesos sean a partir de cartílago, te hace que pertenezcas a otro filum. ¿Sí? Más o menos, espero me estén como comprendiendo esa parte. Listo. Entonces, volviendo al tema de plants, en class, ustedes pueden acá ver, todas en class van a terminar en EI. Y hay dos clases. Hay unas que son dicotiledonias y otras que son monocotiledonias. Entonces, en el caso de las angiospermas, que aquí esta es de angiosperma. Entonces, esa clase comienza a dividirnos los filums en otros 2 o 3 o 4 grupos que nos dan características muy específicas que todas comparten, todas, y por eso no las agrupan. Entonces, ahí en clase, siempre tener en cuenta, de pronto, la finalización. En orden, siempre van a terminar en ales o les. Eso siempre en plantas nos va a dar digamos que esa terminación, la idea que estamos hablando de order o de orden. ¿Listo? En familia, si ustedes se dan cuenta, termina en asae. Entonces siempre esa terminación nos va a dirigir a que en planta nos están hablando de familia. Volvemos al género, de pronto acá no está en cursiva, pero género siempre vamos a ver una sola palabra y esta va a estar en cursiva, y aquí en species nos dan solamente, en este caso, en esta diapositiva, el apellido, por decirlo así, pero en este caso sería Magnífera indica. ¿Y quién es Magnífera indica? Es el mango común que nosotros consumimos. Entonces, para que ustedes pues tengan eso presente. Bueno, para la clasificación, por ejemplo, aquí hay otra de banana, ustedes también van a poder comparar, van a mirar que, por ejemplo, en Family vuelve y sale lo mismo, está el Acacia, Musacia, este es el del plátano común, y acá, género Musa, ¿sí ven? Va en cursiva, y species Musa acuminata. Entonces, por eso nunca se van a perder. En el caso de order, volvemos a que la terminación es en ales, y ahí nos están dando la razón de que es order, y lo que les decía yo en clase, mientras que una es dicotiledonia, porque de pronto el profe Cristian les explica, dicotiledonia es que en la semilla van a tener dos embrioncitos, y entonces la semilla se abre en dos. En la monocotiledonia solamente tiene una parte de un embrión. Entonces, eso hace, o ese punto de la semilla hace que nos separen las plantas en dicotiledonias y en monocotiledonias. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, y ahí pueden ver que la división, por ejemplo, en este caso es magnolofita y cambia. Algo hace que nos separe el filum entre las dos. ¿Listo? A ver, continuemos. Aquí yo les traía o les dejé también un ejemplo en el caso de Animals. Entonces era lo que les mostraba la clase pasada. Entonces, domain, eucaria, siempre recordar ese árbol primero para que ustedes puedan hacer la clasificación. Por eso les voy a dejar las diapositivas para que ustedes se guíen. Kingdom, animals, phylum, chordata, ya dijimos por qué, porque tiene de una u otra forma huesos. Class, mamalia, porque nosotros somos mamíferos, tenemos pelo, en el caso de las hembras generan leche y nos nutrimos de leche, todos los mamíferos. Family, order, carnívora,
especialmente porque se alimenta de carne. Y family, Canidae, ahí podemos ver otra vez lo que les decía yo importante en Animals, es de la terminación de familia, y Dae, Genius, Vulpes, y volvemos a ver, Species, Vulpes, Vulpes, si ustedes se dan cuenta, de nuevo, en cursiva, dos palabras, acuérdense el nombre y apellido de la especie, y en este caso, pues es Red Fox, ay, ahora se me olvidó ¿el qué? El zorro rojo. Entonces, hasta ahí sería. Escucho preguntas, ¿quién tiene dudas? La idea es que con estas diapositivas que les voy a dejar a ustedes, se ayuden de aquí en adelante en de pronto los trabajos de clasificación que yo les dé. ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Cuéntame. ¿Ayudarnos en qué sentido? O sea, ayudarnos como en Por general ejemplo, así como curso o ayudarnos, sí, como el trabajo nada más solo y ya, para nosotros. no, por ejemplo, pues esto digamos que esto, ustedes es su base de herramienta, va a ser una herramienta para ustedes para poder hacer en casa las clasificaciones. Obviamente, si ustedes tienen dudas cuando hacen el trabajo, me pueden hablar y llamar. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, van a tener ustedes una actividad en donde yo les voy a decir, bueno, miren un programa de televisión en donde van a salir una variedad de seres vivos, ¿sí? Con base a los seres vivos, entonces primero haga una lista de los seres vivos que usted observó, ¿cierto? Y con estas herramientas que yo le di, trate de hacer una clasificación o de clasificar taxonómicamente el individuo. Entonces, por ejemplo, ustedes en el programa de televisión les sale, no sé, una liebre, una rosa, un insecto, ven un pescado, de pronto sale algún hongo, una bacteria. Entonces, ¿cuál va a ser la primera forma de clasificar esos organismos? En dominios, ¿cierto? Señora. Entonces, ¿cuál es el dominio en el caso de que tenga yo, por ejemplo, una bacteria y el resto sé que son eucariotas? Pues voy a tener entonces dos dominios, un individuo que está en bacteria y otro que van a estar en eucaria. ¿Listo? Después entonces ya como sé en qué dominios están, voy a qué reinos pertenecen. Entonces ya voy a comenzar a ser un poco más selectiva y voy a decir, bueno, kingdoms, la bacteria va a ser bacteria, ¿cierto? Pero si yo tengo, por ejemplo, plantas, hongos y algunas de animales, entonces ya voy a tener que 3 kingdoms, ¿cierto? Voy a clasificar ya a esos eucariotes en 3 reinos que serían fungi, plants and animals. ¿Listo? Cuando ya termino esa clasificación, puedo de pronto acercarme a Phylum. Si alcanzo de pronto a acercarme y digo, bueno, de pronto en lo que yo investigo, de pronto revisé, encontré que estos animales son vertebrados y entonces pertenecen a este Phylum, ¿cierto? Y de pronto en bacteria quedo hasta ahí porque no sé qué bacteria es. La idea es que ustedes hagan este ejercicio de tratar de clasificar los seres vivos que observen.